Proceso de independencia política. En el siglo XIX, la corona española estaba empobrecida. Los criollos dependían de la corona, y estos prosperaban producto de sus haciendas. La prohibición del libre comercio era burlada por el contrabando, por criollos y comerciantes holandeses, británicos, franceses y alemanes, que impedían el crecimiento de las colonias. La contradicción en la que vivían los criollos. Ellos poseían un poder económico, político, local y regional, pero la corona aún controlaba la política central. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico. Dentro de los intereses de los criollos, esos perseguían sus propios intereses, el cual era mayor libertad para sus ingresos. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos fue un ejemplo para los criollos para librarse del yugo de los peninsulares. Simón Bolívar fue un caraqueño, hijo de una familia rica hacendada mantuana. ¿Qué quiere decir mantuana? Mantuana. Solamente en Venezuela los blancos criollos de noble cuna se los llamaba mantuanos. Se utilizó el término a mediados del siglo XVIII para dejar en claro su posición social. Él representaba los intereses de las clases criolla agroproductora, que deseaban independencia política y económica de España. Participación de grupos sociales. Esto no fue fácil. Por un lado, los criollos que se encontraban en el ejército defendían intereses coloniales y también primaron sus intereses. La Iglesia se adhirió a la causa realista. Los indígenas preferían servir a los españoles, los cuales prohibieron su esclavitud. Los afrodescendientes apoyaron para librarse de la esclavitud. Y por último, los mestizos creyeron que les ayudaría a conseguir una igualdad social. Vinculación al mercado mundial. Cuando se logró la independencia, países latinoamericanos agroexportadores dependientes de monocultivos, es decir, modelo productivo sin variantes, principales productos que ellos hacían eran cacao, café, plátano, caña de azúcar, etc. El único cambio que existió fue la libertad en el comercio internacional para los criollos. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esas jóvenes repúblicas tenían una necesidad de insertarse en el mercado mundial. ¿Pero qué tenían que incrementar? La producción agrícola y materias primas. Por ello entra en juego lo que viene siendo la inversión del capital extranjero. En el siglo XIX, Alemania, Francia e Inglaterra usaron una mayor inversión. ¿Pero cómo lo dirigieron? Primero, fue gracias a la extracción de la materia prima, luego la elaboración de productos y por último la venta a los países latinoamericanos. ¿Pero qué creó con ello? Crea una dependencia económica, que fue transferida a las empresas norteamericanas posteriormente. Un ejemplo de ello fue Cuba, Puerto Rico y Centroamérica. No fue lo único. Además de la dependencia económica, controlaron el control aduanero y tributario ejercido en República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Haití, Perú, Bolivia y por último Ecuador. La extracción de petróleos benefició a las empresas extranjeras, las cuales eran grandes transnacionales y con ello afianzan el sistema capitalista mundial. Proteccionismo versus librecambismo. República de la Gran Colombia en 1819, en plena guerra de la independencia. Esta conformada a su vez por Venezuela, Nueva Granada y luego Quito. La Ilustración y el liberalismo influyó en las ideologías. Por ello, deseaban la aplicación de políticas económicas liberales, el librecambismo y conservadoras, el cual era el proteccionismo. Los latifundistas exigieron medidas proteccionistas, pero ¿con qué fin? Ellos querían exportar sus productos y limitar las importaciones. Simón Bolívar manifestaba inconveniencias en la aplicación de medidas liberales e inconveniencias en la liberación de los esclavos. Sin embargo, Francisco de Paula Santander, que relegó el cargo a Simón Bolívar, tenía una orientación más liberal, el cual impulsó también una política librecambista y legalizó el trabajo tributario a indígenas con un salario mínimo. Frente a esta situación y ante el temor de la movilización popular y la incorporación de pardos, los cuales eran una mezcla entre un blanco y un negro, a las filas liberales, Bolívar agudizó su postura centralista y conservadora. Propuso para la Constitución de Bolivia un presidente vitalicio, senado hereditario y otras figuras de Estado que rezaban en la monarquía. Pero la tendencia liberal era inevitable y resquebrajó la unidad de la Gran Colombia. Para revertir esta situación, Bolívar asumió la dictadura.